Vi a mi hermano sufrir todo tipo de vejaciones dentro de la cárcel. Iba a ver a mi hermano y me iba enterando de cosas que en realidad yo no conocía. A mí no se me ocurría pensar de que en Cuba los presos eran maltratados tan violentamente, que se les daban horribles golpizas dentro de las cárceles, que se le privaban de todos sus derechos, que los ponían a dormir en el piso, que los torturaban, que los amarraban con las esposas que le ponen en las manos y los golpeaban, que lo dejaban allí por días, que los vestían a la fuerza cuando ellos no querían, que le negaban la asistencia médica, que le negaban la asistencia religiosa. En Cuba, a mí no se me ocurría pensar de que un prisionero llorara de un dolor fuerte de muela, ¿no? Porque y de la impotencia ya de tantos días reclamándolo, lo pidiera a gritos o llorando o tocando las puertas de la celda y viniera un guardia, lo llevara a un lobby de la prisión y le dijera, ¿qué tú tomas para el dolor? ¿Qué tú tienes? ¿Por qué gritabas? Bueno, a mí me duele una muela. ¿Y qué tú tomas? Una aspirina. Bueno, pues nada, iba allí a un mural que tenían allí. Estoy hablando de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Iban a un mural que tenían, donde tenían unos artefactos de tortura, es decir, tonfas para dar golpes, palos, cualquier cosa que ellos hubieran diseñado ahí para el maltrato y tenía el nombre de un medicamento. Iban hasta ese lugar donde iba la aspirina y con eso le daban una paliza a ese hombre. A mí no se me ocurría pensar eso y yo conocí eso visitando a mi hermano. Defendiendo a mi hermano, me fui involucrando en esa lucha, de la cual no me arrepiento de haber participado. Empecé defendiendo a mi hermano y después, nada, terminé defendiendo a todos los presos políticos y a todas las personas que le eran violados sus derechos. Yo comencé como en el año 93, ¿no?, a involucrarme en esta lucha, en lo que es la lucha abierta. No, estoy con mi hermano está preso desde 1990. A proyectarme por todos, y es donde decidimos crear un movimiento de familiares que se llamaba Movimiento Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Pedro Luis Boiter. Y le pusimos este nombre Pedro Luis Boiter porque ya los presos dentro de la prisión se habían agrupado en un presidio político que le habían puesto Pedro Luis Boiter. Y los que me están escuchando dirán, ¿por qué ha mencionado dos veces Pedro Luis Boiter? ¿Quién es Pedro Luis Boiter? Porque en Cuba Pedro Luis Boiter hasta hace unos años fue un nombre que no era conocido. Pedro Luis Boiter es un joven también, fue un joven estudiantil que también decidió decir su verdad, también decidió ser libre su expresión, y eso le costó ir a las cárceles cubanas. Estuvo preso por 12 años, que fue la sanción que le impusieron, y después de esa sanción el régimen no lo liberó. Pedro Luis Boiter se declaró en una huelga de hambre por todas las violaciones que cometían por sus derechos, y por los derechos de todos los presos que él tenía al lado. Y nada, el régimen pues lo dejó morir en huelga de hambre, lo mismo que ha sucedido recientemente con Orlando Zapata Tamayo. Y eso fue en el año 1972, año donde en Cuba nada salía, año que para el pueblo de Cuba todo era muy difícil, para los presos, para todos, los mataban, los golpeaban, le hacían lo que ellos quisieran y era un tabú. Bien, pues nada, Pedro Luis Boiter, gracias a Dios y gracias a esos hombres que estaban dentro de la prisión, pues nada, como nosotros decimos, ¿no?, en el cubano que empleamos nosotros, en nuestro cubano decimos, desempolvaron la historia de Pedro Luis Boiter, salió Pedro Luis Boiter al aire, se convirtió en nuestra bandera, en nuestra guía, en nuestro acicate para seguir, porque era un prisionero que luchó que entregó su vida en esa huelga de hambre por el bienestar de los demás, reclamando el derecho que le estaban violando a los demás presos políticos, y por tanto y demás nosotros lo tomamos como nuestra bandera y por eso le pusimos el nombre. Ahora nosotros creamos ese movimiento de familiares, y le pusimos ese nombre porque ya los presos le habían puesto al presidio político también ese nombre, y íbamos allí a la prisión, lo veíamos, denunciábamos lo que les estaban haciendo a ellos y hacíamos algo más.
nos plantábamos a la parte afuera de la prisión cuando nos prohibían la visita de uno de nosotros, nos plantábamos todos los familiares y no nos íbamos de ahí hasta tanto no nos dieran la visita. O exigíamos que le dieran la asistencia médica que le negaban y no nos íbamos de ahí todas las familias hasta tanto no se la dieran. O le exigíamos la asistencia religiosa o le exigíamos, no sé, cualquier derecho que nosotros entendiéramos, protestábamos por una golpiza, cualquier cosa que nosotros entendiéramos, pues nos quedábamos ahí. Los presos llegaban a una fecha conmemorativa, decidían hacer un ayuno ese día de 12 horas o de lo que fuera, y nosotros pues nos quedábamos allí a la parte afuera, porque ya teníamos la experiencia que anteriormente, cuando eso pasaba, que los presos hacían un ayuno o hacían algo para conmemorar una fecha histórica, pues los guardias los golpeaban y le hacían cosas. Y nosotros decidimos, nos quedábamos a la parte afuera de la prisión y nos quedábamos allí y lo hacíamos con ellos. Esto trae como consecuencia que a los presos los trasladan, los mueven de prisiones para tratar de romper ese presidio que se había hecho, esa unión, ese enlace que se había hecho entre los presos y los familiares. Ellos querían romper esa cadena y trasladaron a los presos para distintos lugares del país. Pero no le fue bien, como no le va bien nada a las personas que obran haciendo el mal. Toda persona que obra haciendo el mal, todo le va mal, y en este caso a ellos les fue mal, porque cada preso de esto que fue trasladado a otra prisión, a otra provincia, llevó esa bandera, llevó ese mensaje, y en cada prisión se creó un presidio político Pedro Luis Boiter, igual que en cada parte de afuera de cada prisión se creó un movimiento, se creó una delegación del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boiter. Es decir, era familia unida con su familiar, era un lazo que ellos no podían romper, y este movimiento llegó a hacer cosas increíbles, ¿no? En aquel momento, claro, ahora es más increíble lo que está haciendo la oposición en las calles de Cuba, pero en aquel momento jugó su rol, abrió las puertas, no era solo ir por tu preso, era ir, si había un preso en Pinar del Río, íbamos a Pinar del Río, si había un preso en Oriente, íbamos a Oriente. No era una cosa, era algo que le dolió mucho al régimen, de algo de lo que se lamentaba, estaba muy preocupado en aquel momento. Nos trataron de reprimir porque no podemos obviar ni negar la represión. Bien, la represión es una consecuencia del activismo y por tanto no lo podemos negar, pero sí no nos arrepentíamos de hacerlo, no le tomamos miedo, y al contrario, mira cómo ha crecido el activismo dentro de la isla, mira cómo ha crecido la oposición, que hoy en día es una oposición abierta. El régimen ha tenido que decir de una forma, ya el régimen tiene que reconocer que tiene oposición, tiene que reconocerlo, y no lo quería reconocer.